Hola. Siguiendo en la línea que me he propuesto con estos programas de hacerle ver la matemática que existe en su entorno cotidiano y por otro lado hacerle ver también que si usted maneja algo de matemática, si tiene algunos conceptos matemáticos, estos le van a ayudar a conocer y profundizar mejor en esos elementos que están en nuestro alrededor. Hoy voy a dedicar este programa a un elemento bastante cotidiano entre nosotros, muy querido, puesto que es uno de los elementos más representativos de nuestra artesanía, de la artesanía de nuestras islas. Me refiero en concreto a los calados canarios. Aquí tiene usted un conjunto de calados de distintas formas, de distintos modelos, y yo me propongo, a través de este programa, tratar de explicarle, de hacerle penetrar en cuáles son las claves matemáticas que están detrás de ese material. Como ves, es un material muy bello, un material que apreciamos no solamente por lo que tiene en sí de artesanía, de trabajo de nuestras caladoras, sino porque nos ofrecen elementos de belleza y son utilizados pues, para regalos, para nuestro jugar particular, etc. Muy bien. La matemática que se esconde detrás de estas figuras tan bonitas, es una matemática realmente sencilla, o por lo menos yo voy a intentar hacérsela llegar sin penetrar, sin profundizar demasiado en elementos matemáticos, y estoy seguro de que cuando acabemos, pues usted podrá tener un elemento más para poder interpretar este material. Que por otro lado, le tengo que decir que además le va a permitir interpretar otros elementos, otros materiales que están en su entorno, cuáles son las celosías, o las rejas, o los suelos, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero antes de entrar en el mundo, digamos, en sí de las matemáticas, yo quiero, de todas maneras, hacer un homenaje a nuestras caladoras, un homenaje de sentido a esas personas que emanan afecto y que con sus manos, sus hábiles manos, son capaces de crear esa belleza. Y voy a utilizar para este pequeño homenaje a cuatro de ellas, que son, por un lado, doña Angelina, que es del Escobonal, igual que doña Justina, son dos señoras caladoras, aquí las ven ustedes en plena faena. Doña María Dolores Hernández de Tegueste, que aquí está mostrándonos, cuando fuimos a visitarla, un modelo, hasta haciéndonos un diseño. Y doña Juana Mesa, en La Orotava, que es una mujer que ha obtenido muchos premios con sus trabajos en los calados. Como ven, se trata de personas entrañables. Yo, por supuesto, sé que hay muchísimas más caladoras, pero este homenaje que les quiero hacer lo hago simplemente utilizando a estas cuatro personas, pues son las que yo he tratado para hacer este trabajo. Trabajo que además ellas hacen, el trabajo que ellas hacen a veces lo hacen en condiciones, como ven, no siempre idóneas. Aquí tienen el taller de doña Angelina, que son dos sillas donde ella pone su bastidor para trabajar. Pero en fin, bastan por tanto estas palabras para homenajear a estas mujeres que trabajan, como ven, en estos modelos tan preciosos de calado que vamos a poder ver en el programa de hoy. Bien, entonces voy a introducirme ya en el mundo de la matemática para que, bueno, esa es mi intención, podamos al final pues tener esas herramientas, esos conceptos matemáticos que nos permitan penetrar en el mundo de los calados ya con un rigor o de una manera un poco distinta. Obviamente estas señoras, cuando hacen sus calados, están utilizando inconscientemente una matemática que yo, cuando hablaba con ellas, les intentaba transmitir y desde luego me seguían los razonamientos con una claridad extraordinaria. Bien, para penetrar en ese mundo vamos a necesitar algunos conceptos que espero no le causen de entrada al menos demasiada impresión. Yo voy a intentar explicárselos de la manera más elemental posible, sin penetrar, digamos, en conceptos o en formalismos demasiado matemáticos. Lo primero que le voy a explicar son las isometrías. Usted podrá decir, bueno, eso de las isometrías, ¿qué son? Es probable que la palabra pues le suene un poco rara, pero usted ha oído hablar de
los camiones isotermos, y sabe que los camiones isotermos son aquellos que mantienen las temperaturas o sea, mantienen la temperatura constante, isotermo, porque efectivamente la palabra iso se interpreta como igual, y la palabra metría en matemáticas significa medida. Con lo cual, las isometrías son ni más ni menos que aquellos movimientos que yo puedo hacer en un plano de tal manera que el objeto que yo someto al movimiento mantiene las distancias, mantiene las medidas. ¿Y cuáles son esas isometrías? ¿Son muchas las isometrías que hay? Pues no, pues no. Isometrías solamente hay 4, así que hay solamente 4 isometrías. ¿Y cuáles son esas 4 isometrías? Hombre, si dispusiéramos de tiempo, estoy seguro de que usted llegaría a deducirlas, porque no tienen ninguna complicación. Porque si usted tiene un objeto, como por ejemplo puede ser un triángulo, ¿qué puede hacer usted con este triángulo? Pues un primer movimiento que puede hacer es trasladarlo, es decir, llevarlo de este lugar a este otro, para lo cual pues solamente necesita empujarlo, trasladarlo un determinado segmento, vamos a llamarlo digamos vector, en fin, este es un término matemático, el vector de traslación, usted coge este triángulo y lo lleva hasta allí, lo ha trasladado. Ese es un movimiento, es una isometría, porque efectivamente esta figura es exactamente igual que esta, mantiene las medidas, no se ha estirado ni se ha desgarrado. También podría ser lo siguiente, usted tiene su triángulo aquí y ahora puede hacer esto, puede girarlo y llevarlo, por ejemplo, a esta posición. ¿Qué es lo que ha hecho para girarlo? Simplemente ha utilizado un centro de giro y lo ha trasladado, lo ha llevado desde aquí hasta aquí mediante este giro que está hecho utilizando o mediante un giro de esta amplitud alfa, ¿verdad? Otro movimiento que podemos hacer con este triángulo podría ser el siguiente, o es el siguiente. Tenemos el triángulo, yo cojo ahora una línea por aquí y pinto debajo la figura simétrica de esta. ¿Ves? He cogido la figura y la traslado hacia abajo. He hecho una simetría. Efectivamente, esta es la simetría, para lo cual solo necesito el eje de simetría, solo necesito esta línea para que la simetría quede perfectamente definida. Y la última isometría que le voy a explicar, porque ya le dije que eran 4, es quizá la más complicada a lo mejor de yo explicarla aquí, pero yo le voy a dar una imagen mediante la cual usted va a tener la simetría, el movimiento que le voy a explicar ahora, lo va a tener de una manera clara y permanentemente en su mente, porque ya verá el modelo que le voy a dar después. Utilizamos un eje de simetría. Tenemos una figura, el mismo triángulo, y ahora, fíjese, en lugar de pintar aquí la figura, o sea, en lugar de pintar aquí la figura simétrica, que en ese caso sería la misma anterior, la voy a pintar aquí delante, es decir, la voy a trasladar y la voy a poner aquí. Es decir, que se trata de una simetría con un deslizamiento, una simetría con una traslación. A continuación, obviamente, la figura en vez de ponerla aquí, aparece aquí delante, y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pues este último movimiento, esta isometría, que se llama simetría con deslizamiento, tiene una imagen muy sencilla de retener, porque es decir, una simetría con deslizamiento es la que hace usted cuando va por una playa descalzo y sus pies se van impregnando, se van marcando en la arena. Ese movimiento es precisamente una simetría con traslación, es decir, su pie, usted si se para tendría su pie simétrico al lado, pero si lo pone aquí delante cuando va caminando, lo que va teniendo es efectivamente una simetría con deslizamiento. Bueno, pues estas son las 4 isometrías que existen, y no hay más, y no hay más. Yo las tengo aquí en este cartel, las tengo sintetizadas para que usted las vea ahora y le sirva un poco de síntesis. Así que entonces estamos hablando de isometrías, por supuesto en el plano, es decir, no estamos hablando de figuras que se mueven en el espacio, sino solamente en el plano. Y tenemos por un lado la traslación, ¿verdad? La que habíamos hablado de que es la figura moviéndose simplemente a lo largo de una línea. Luego tenemos el giro, para el cual necesita usted un centro de giro y un ángulo, y la figura aparece aquí arriba, exactamente con las mismas medidas. Luego tenemos la simetría de eje vertical, y por último, la simetría con deslizamiento, que aquí está perfectamente dibujada, donde ve cómo efectivamente tenemos esta figura, en lugar de ponerla simétrica aquí, la pongo trasladada, la pongo desplazada y así sucesivamente. Y aquí tiene las huellas de un pie en la arena, que representan, o es un modelo, digamos, este es el modelo matemático de esto que usted hace habitualmente cuando va a la playa. Bien, pues estas son las isometrías.